Su presentación. Muy bien, Linder, muchas gracias por el pase. Entonces continuamos con el área de matemática, enfatizando en el aspecto de la diversificación. Si hablamos respecto del significado de las palabras, diversificar significa hacer diverso algo que está dado de una manera única o uniforme. Estas experiencias de aprendizaje que encontramos en esta herramienta Aprendo en Casa están dadas de manera única y uniforme para todo el territorio nacional. Entonces nosotros debemos diversificarlas para ajustarlas a la diversidad que existe en el aula, ¿no? Recordemos esta palabrita diversidad, quiere decir que en el grupo de estudiantes que tenemos o manejamos como parte de nuestra labor pedagógica, todos los estudiantes no son iguales, sino por el contrario, todos son diferentes respecto de sus necesidades de aprendizajes, estilos de aprendizajes, ritmos de aprendizajes, intereses, la propia vivencia emocional o familiar que tienen. Por lo tanto, estas experiencias de aprendizajes que están dadas de manera única y uniforme a nivel del todo del territorio tienen que ser diversificadas, ¿no? Tienen que ajustarse a esas diferencias. Entonces, con esa idea empezamos. Y en el caso de la diversificación, siempre debemos partir del diagnóstico, ¿no? Yo aquí he considerado como ejemplo un diagnóstico de una sección del segundo grado de secundaria. De la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. He hecho un esquema, ustedes pueden también tener su propia propuesta, lo importante es que se encuentren aquellos desempeños que han sido logrados y aquellos que aún no, y siempre mirando el horizonte de los desempeños para este segundo grado de secundaria, toda vez que la experiencia corresponde al sexto ciclo. Entonces, competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, aprendizajes logrados, que correspondería a los estudiantes de continuidad, está en función a los desempeños logrados que están en nuestra programación curricular. ¿No? El 45% de estudiantes es capaz de recopilar datos de variables cualitativas o cuantitativas discretas mediante encuestas. Selecciona y emplea procedimientos y recursos, los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. ¿No? De acuerdo al diagnóstico de esta sección, el 45% logró este aprendizaje y corresponde al grupo de estudiantes de continuidad, ¿no? Los que lograron los aprendizajes a diciembre del 2020. En el caso del segundo desempeño relacionado con esta actividad es que va a plantear afirmaciones o conclusiones sobre esta información que he encontrado en este trabajo de recoger encuestas y elaborar las tablas, ¿no? Porque esas conclusiones, afirmaciones, argumentaciones van a estar en el producto final, que es el folleto. Y esto ha sido logrado por un 40% de estudiantes, ¿no? A diciembre del 2020, por lo tanto, estos son los porcentajes y los desempeños logrados de este grupo de estudiantes que se consideran dentro de la línea de continuidad. Pero hay aprendizajes por lograr, que es el conjunto de estudiantes de esta sección que corresponden a consolidación. Y resulta que el 55% de estudiantes aún tiene dificultad para el procesamiento de datos y la organización en las tablas, ¿no? Y el 60% tiene dificultad para justificar afirmaciones o conclusiones, ¿no? Obtenidas a partir de este trabajo estadístico. Y también tiene dificultad en reconocer errores en estas justificaciones y corregirlas. Entonces tenemos aprendizajes logrados a diciembre de 2020, grupo de estudiantes de continuidad, aprendizajes por lograr, grupo de estudiantes de consolidación. Y tenemos los desempeños del segundo grado. Ahora, ¿por qué motivo he resaltado esas palabras? Porque eso es, digamos, lo que hay que avanzar respecto al nivel de complejidad de primer a segundo grado, ¿no? En el caso de primer grado, en relación a lo que está redactado aquí del desempeño de segundo, nos piden todo con excepción de revisar los procedimientos utilizados y adecuarlos a otros contextos de estudio. Entonces esto lo hacemos porque con aquellos estudiantes de continuidad
se tiene que progresar en el logro de los desempeños, tienen que lograr los desempeños de segundo grado, ¿no? Al igual que el segundo desempeño, que es lo mismo que se plantea en primero, pero que además debe reconocer errores en las justificaciones de los otros estudiantes. A esto deben progresar los estudiantes de continuidad, mientras los estudiantes del grupo de consolidación deben de concluir con el logro de los desempeños al 2020, ¿no? Recordando que hasta junio es este trabajo y en julio se van a completar las notas de los estudiantes en todas las áreas del año 2020. Muy bien, pero resulta que dentro de esta sección también les voy a mostrar el diagnóstico de la competencia resuelve problemas de cantidad. Y aquí encontramos que el aprendizaje logrado a diciembre de 2020, es decir, el desempeño que corresponde al primer grado y a los estudiantes de continuidad, ha sido pues alcanzado por un 53% de estudiantes, que es lo relacionado a las estrategias para este cálculo en el que se emplean expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. Pero hay un 47% que aún no logra, ¿no?, realizar estas operaciones de manera correcta con expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales, y que van a ser requeridas, ¿no?, para realizar estas tablas de frecuencia y poder generar los gráficos estadísticos y llegar a las conclusiones o argumentaciones que van a plasmar en el folleto, que es el producto final, ¿no? Entonces, aprendizajes logrados, desempeño de primer grado a diciembre del 2020 corresponde a los estudiantes de continuidad, y aprendizajes por lograr, que son los estudiantes de consolidación. Y tenemos el desempeño de segundo grado. Solo por un tema de mirar qué es lo que nos piden en el desempeño de segundo grado, he resaltado tasa de interés e impuesto a la renta, pero esto no es lo que requerimos para esta experiencia. Pero siempre hay que mirar, ¿no?, qué más progresa en la complejidad en los desempeños entre un grado y otro. Se ha explicado ya por los especialistas que me han antecedido de que la diversificación puede partir desde la misma situación de aprendizaje que se está planteando y el reto que se plantea a los estudiantes. En este caso, aquí vamos a encontrar este conjunto de preguntas, por ejemplo, que se debe hacer el equipo docente del área de matemático de las diversas áreas del ciclo en la institución educativa, por ejemplo, si esta situación es desafiante para sus estudiantes y les va a generar el conflicto cognitivo. Toda vez que el conflicto cognitivo es aquel combustible, ¿no?, que va a encender la chispa para que el estudiante desee aprender. Entonces, esta situación no es que sea rígida, ¿no? Recordemos que estamos diversificando, ¿no? Hacer diversa esta experiencia, adecuarla a las diferencias de mi grupo de estudiantes de aprendizaje que yo tengo. Entonces existirían muchas formas de diversificar esta misma experiencia que viene de manera uniforme. Entonces este análisis, y guiándonos de las preguntas orientadoras que están aquí y en la guía también que se encuentra en Aprendo en Casa, me permite definir pues si esta situación la voy a usar tal como aparece en la experiencia propuesta o voy a hacer un reajuste, ¿no? Como se ha hecho esta propuesta de reajuste y lo explicó el especialista Óscar Cotrina. Dentro de la situación vamos a encontrar el reto. El reto es cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir en la mejora de la sociedad. Entonces miren que el reto está enfocado a esta pregunta que tienen que hacerse los adolescentes para promover en la familia y la comunidad la participación democrática. Y veamos cómo la competencia matemática, que es la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbres, va a aportar, ¿no?, al logro de este reto, ¿no? Y este reto se plantea porque existe pues un gran sector de la población que ya no cree en las autoridades que elige democráticamente y le ha perdido la fe pues a la democracia. Continuamos con el planteamiento de la situación. En este caso la situación se plantea en este contexto de elecciones generales, es decir, de junio es la segunda vuelta, ¿no? Continúa este contexto, ¿no? Algunos docentes me dicen, pero esta experiencia ya lo hemos realizado. Por supuesto que sí, esta experiencia seguro ha sido realizada ya en varias instituciones educativas, hay otras que recién la están realizando porque han tomado más tiempo en la evaluación diagnóstica, pero
esto que nosotros les mostramos, esa manera de ejemplo, para que ustedes también puedan realizarlo con el equipo docente y con las experiencias que se plantean progresivamente dentro de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, el equipo docente de matemática considera que la situación planteada es acorde al contexto en que se vive, ¿no? Entonces, por lo tanto, se considera que esta situación está acorde al contexto. Otro aspecto importante para poder diversificar es revisar los propósitos, ¿no? En este caso, hay dos preguntas orientadoras, las cuales dicen: ¿qué saberes de mis estudiantes se conectan con la situación? ¿Qué otras competencias pueden movilizar para enfrentar este reto? Entonces yo tengo que ver si estos propósitos de aprendizaje y focalizar los que corresponden a mi área, si pues se están conectando con la situación. Si están conectadas, las uso, y si no, las reajusto. Es decir, yo puedo incorporar quizás una competencia más o cambiar la que está planteada si es que yo veo que no se conecta con la situación. Entonces vuelvo a repetirle. Estas experiencias de aprendizaje que se comparten en Aprendo en Casa no son experiencias que están acabadas, por el contrario, son propuestas de una experiencia uniforme donde el maestro, ¿no?, de las áreas, el trabajo en equipo individual también o interáreas, va a hacer la diversificación, lo va a hacer diverso, lo va a hacer pertinente a las necesidades y características de sus grupos de estudiantes. Respecto al análisis del propósito, el docente de matemática ha analizado los resultados de la evaluación diagnóstica del primer cuadro que les mostré, donde se evidencia que el 55% de los estudiantes de la sección no logra procesar datos y organizarlos en tablas, y el 60% presenta dificultad en las justificaciones o afirmaciones o en el reconocimiento de errores en estas. Por lo que el profesor de matemática concluye que el propósito planteado es acorde a la necesidad de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces aquí se concluye que el aprendizaje planteado, es decir, este propósito que es la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, es acorde, ¿no? Entonces va y el profesor decide trabajar. Aquí tenemos las capacidades de las competencias, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, donde hay mayor acento, mayor énfasis en el trabajo que va a realizar el estudiante y va a aportar al producto final. Estas capacidades son usa y estrategias, procedimientos para recopilar y procesar datos, y esto, aquí estoy ubicando los desempeños tanto del primer y del segundo grado, ¿no? Ustedes me dirán, profesor Almeida, ¿dónde encontramos esto? Esto sabemos que está en nuestra programación curricular del nivel de educación secundaria. Igual otra capacidad que es muy evidente, el énfasis en el trabajo, es sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida, y los desempeños que se relacionan son estos tanto para el primer y segundo grado de secundaria. Es muy importante identificar los desempeños que están involucrados, porque a partir de ellos yo voy a determinar qué actividades voy a proponer para mi grupo de estudiantes de consolidación, porque ellos todavía están presentando una necesidad mayor de aprendizajes que los estudiantes del grupo de continuidad. Y luego tenemos que revisar las producciones o actuaciones de los estudiantes. Bueno, ahora dentro de estas guías no está usando en este caso el término evidencia, ¿no? Pero nosotros sabemos que las producciones o actuaciones son las evidencias. En este caso, la evidencia, la producción final, que vamos a llegar al final de esta ruta, ¿no? En la experiencia de aprendizaje o de actividades, es presentar un folleto, ¿no? Con propuestas de acciones argumentadas para promover en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y una convivencia en la diversidad. Y para eso se van a tener en cuenta los siguientes aspectos o criterios, ¿no? Para el producto final, los cuales están mencionados allí, ¿no? Listados desde las acciones y argumentos, están descritos en forma coherente y muestran cohesión lógica en las ideas que presenta. Además, el texto está adecuado al público al cual está dirigido, ¿no? Y por ejemplo, lo que concierne a nuestra área, ¿no? La penúltima, los argumentos de las propuestas están basados en datos, conclusiones, ¿no? Y esos datos y conclusiones van a ser aportados desde
desarrollo desde la vivencia de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. De igual forma, hay preguntas orientadoras que ustedes se deben hacer respecto a si las producciones o actuaciones y los aspectos considerados son pertinentes, ¿no? Y después de haber planteado los criterios de evaluación, preguntarnos, ¿no?, si las actuaciones o producciones que están planteadas en esta experiencia, ¿no?, van así en sí evidenciar el desarrollo de la competencia que perseguimos, ¿no? Siempre va a haber una reflexión y el profesor va a definir si usa, ¿no?, estos aspectos, estos criterios, o en todo caso redefine o replantea el producto final, y si no está de acuerdo con lo planteado en la experiencia, en base a estas preguntas orientadoras va a realizar un reajuste, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un reajuste. Un ejemplo de reajuste que luego lo vamos a volver a mencionar. En el caso, acá dice, ¿no?, estoy mencionando las actividades para el grupo de consolidación y las actividades para el grupo de continuidad. Ejemplo de ajustes de producciones para el grupo de consolidación y continuidad. Del análisis de las producciones planteadas y en contraste con los desempeños, ojo, por eso los desempeños son importantes, ¿no?, se identifica que las producciones planteadas son acordes para el grupo de consolidación. Entonces, aquí el maestro, al hacer el análisis, o el equipo docente de matemática, al hacer el análisis de las producciones planteadas dentro del área de matemática, consideran que estas son acordes para el grupo de consolidación, pero para el grupo de continuidad, que son los que lograron los aprendizajes al 2020, se hacen unos ajustes. Y los ajustes que se hacen es que van a hacer lo mismo, por ejemplo, respecto al grupo de consolidación de elaborar gráficos de barras, ¿no?, para datos que han recogido, organizarlos en tablas de frecuencias, pero van a revisar los procedimientos utilizados, ¿no? Tienen un agregado más. Igual, en el caso de leer e interpretar las tablas de frecuencia, van a hacer lo mismo que lo solicitado para el primer grado de secundaria, van a reconocer errores en sus justificaciones, pero también en las de otros, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Justamente ese agregado sale del desempeño, ¿no?, de lo que les estoy mostrando aquí, que es lo que se pide para segundo grado, ¿no? Por eso es importante identificar esos desempeños que me van a orientar, ¿no?, cómo reajusto las actividades, sea para el grupo de consolidación o continuidad, en este caso las producciones, ¿no? Y luego tenemos la revisión de los criterios de evaluación. Estas experiencias de aprendizaje y esta propuesta de trabajo para este año 2021 de Aprendo en Casa es diferente a la del año 2020, en el cual venían actividades, retos, situaciones significativas por área curricular. Estas tienen la lógica de las carpetas de recuperación que trabajaron los estudiantes en enero y febrero. Y en esa lógica este trabajo es autónomo. Por eso los instrumentos que se encuentran para la evaluación corresponden propiamente a la ¿no?, a la autoevaluación. Y como se mencionó también en el área de ciencia y tecnología, el profesor puede hacer unos reajustes en los criterios de evaluación. En este caso no hemos considerado realizar un reajuste para el área de matemática, pero sí tener en cuenta que estos criterios que aparecen en negrita son porque se van a poner más énfasis en ver, en que el estudiante ponga más énfasis en el logro de estos criterios, ¿no?, la evidencia de estos criterios en sus producciones. Igual el profesor puede, en todo caso, este instrumento de autoevaluación convertirlo en un instrumento de heteroevaluación, ¿no?, en una lista de cotejo o en una rúbrica. Y siempre es quien determina si usa tal como está este instrumento o le hace un reajuste. Luego tenemos la secuencia de actividades, ¿no? Hay una secuencia de actividades de la número 1 a la número 14 y las que corresponden al área de matemáticas son las actividades 3, 6 y 7. Entonces, estas actividades también tienen que ser revisadas por nosotros y preguntarnos si estas actividades se podrían ajustar o se pueden incorporar elementos que enriquezcan la experiencia, ¿no? O a través de qué actividades se puede desarrollar de forma progresiva estas competencias
que estamos abordando y en qué actividades nos debemos detener para trabajar más con los estudiantes. La propia organización con ellos. Recordemos que estamos haciendo un trabajo a distancia, un trabajo remoto. No es lo mismo que trabajar de manera presencial. Los horarios son flexibles, los tiempos son flexibles y siempre debemos tener en cuenta el recurso que disponga la familia o el estudiante y los tiempos en los cuales vamos a hacer el trabajo con ellos. Igual, el docente o equipo docente, ¿no? Determina si usa las actividades tal como están planteadas o las reajustan en función al producto final, al propósito que se persigue en la experiencia. Es decir, no es trabajar de manera aislada. No es que el profesor Almeida ingresa rápidamente al internet y solamente cojo lo que corresponde en matemática y eso lo envía a mis estudiantes. No, yo tengo que hacer un análisis de toda la experiencia para ver en qué medida, a la vez que el estudiante va ejercitando, va desarrollando esta competencia, haciendo las producciones de área, enfocándose a un producto final, pues estamos en esa ruta, en ese camino, ¿no? Por eso es el trabajo de una experiencia integrada. Muy bien, acá tenemos el producto, lo pongo acá porque no queremos perderlo de vista, que propone desde diversas perspectivas acciones argumentadas que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y sabemos que va a ser a través de un folleto. Está la competencia, resuelve problemas de gestión de datos y incertidumbres, los criterios y las actividades que se han planteado en esta experiencia, la número 3, 6 y 7. Pero el docente cree necesario plantear una actividad y una práctica que se denominó actividad 3.0 para ejercitar a aquellos estudiantes que están en el grupo de consolidación respecto a estas expresiones o transformaciones de fracciones a decimales o viceversa. Este es un ejemplo, ¿no?, de una práctica que se puede desarrollar, pero puede ser más ampliada dependiendo de la necesidad que tenga el estudiante. Y luego tenemos las actividades que están planteadas en Aprendo en Casa. En el caso de la actividad número 3, que recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia, esta se mantiene igual, ¿no? Acá tenemos el instrumento de evaluación, esto se encuentra dentro de las actividades que están en la plataforma, y donde sí se ha hecho un ajuste es en la actividad número 6, en las producciones que se solicitan para los estudiantes, tanto para el grupo de consolidación, que es elaborar los gráficos de barras, organizar la información, ¿no? Leer e interpretar la información, pero para el grupo de continuidad, ¿no?, el agregado es que pueda revisar los procedimientos utilizados, esto también aportando al proceso metacognitivo, que es muy importante, y que no solamente revise o identifique errores en sus justificaciones o conclusiones, sino también en la de los otros estudiantes. Aquí nosotros estaríamos promoviendo la coevaluación. Entonces, vuelvo a indicar que el docente, el equipo docente tiene que hacer pertinente el planteamiento de estas actividades a su grupo de estudiantes, porque ustedes son quienes conocen mejor a sus alumnos. Acá tenemos el instrumento de evaluación de esta actividad 6, y como para el grupo de continuidad se le está haciendo el agregado de que el estudiante revise el procedimiento utilizado, lo hemos considerado en los criterios correspondientes. Revisé el procedimiento utilizado, reconocí errores en mis justificaciones. Elementos que no estaban en la propuesta original. Igual vamos con la actividad número 7, que es el planteamiento de conclusiones sobre la participación democrática en nuestras familias. Dentro de los aspectos claves para las conclusiones solamente venían de la número 1 a la número 3. Entonces, un agregado que estamos haciendo es que reconozco errores en mis justificaciones y en las de otro y los corrijo, ¿no? Porque estamos viendo que también se ajuste al logro del desempeño de segundo grado, que es para los estudiantes del grupo de continuidad. Igual, el instrumento, hacemos el agregado de revisar el procedimiento utilizado y reconocer errores en las justificaciones, pero el énfasis, ¿no?, en donde tiene que reflexionar mucho más el estudiante es que si los gráficos sirven, ¿no?, para comparar e interpretar la información, o si ha leído adecuadamente estas tablas y gráficos para esa comparación, y si propones conclusiones que van pues a significar un aporte para este producto final del folleto. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Ustedes